A mí algo que me inspira de Google, de la empresa donde trabajo, es que los fundadores fueron a buscar un CEO de afuera. Alguien que tuviera la experiencia para liderar una organización mucho más grande y escalarla, ¿no? Y la flexibilidad de ese talento para adaptarse a cambios, a un mundo que es más complejo hoy que hace unos años. Yo siempre digo que las habilidades técnicas le ponen el piso a tu carrera y las habilidades blandas, yo sé que a muchos no les gusta la palabra, pero no se queden en eso, ponen el techo a tu carrera, ¿no? Uno se va descubriendo y a veces no sabe lo que tiene en sí. La invención es el resultado de un genio, la innovación es el resultado de generaciones. Es difícil, pero parte de cuestionar el status quo, ¿no? Cuando uno cuestiona por qué las cosas son como son y cómo podrían ser de otra manera, ya tiene un primer paso para empezar a emprender. Y uno puede emprender con su propia empresa, dentro de su empresa, ¿no? En términos generales, en mi caso ha sido dentro de una empresa, pero parte por ese reto o desafío al status quo, a lo existente, ¿no? Adam Grant, en su libro Originals, menciona un estudio donde había colaboradores que utilizaban Google Chrome en su ordenador y otros no. Y encontraron que los que utilizaban Google Chrome eran más productivos, más eficientes, tenían mejores resultados. No tiene nada que ver con Chrome, no es una publicidad corporativa, ni mucho menos. Pero, claro, se pregunta por qué. Entonces dice, bueno, quizás controlemos estas muestras. Quizás los que usan Chrome están más capacitados, quizás han tenido más entrenamiento técnico. Y resulta que no. Resulta que en los ordenadores de aquella época, el navegador que venía instalado en los ordenadores no era Chrome, ¿no? En su mayoría estábamos hablando de otros navegadores y claro, él dice, las personas que se instalaron Chrome tuvieron que hacer algo que fue diferente a aceptar lo que venía dado, ¿no? Entonces creo que un emprendedor no acepta lo que viene dado, no dice esto es así porque es así, siempre fue así, siempre va a ser así, sino que al contrario es alguien que no acepta lo que viene dado, busca constantemente oportunidades de mejora. Y yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque uno a veces sí, nace, pero también encuentra personas, nace con ciertos atributos, ciertas predisposiciones, pero yo tiendo a pensar que uno se hace más que nace porque uno se va descubriendo y a veces no sabe lo que tiene en sí, ¿no? Uno podría pensar que no está hecho para emprender y luego encontró personas en el camino que lo alentaron, que lo apoyaron y que le permitieron tener esa confianza. Y bueno, quizás esa persona nunca hubiera sido emprendedor o emprendedora si otros no le daban ese apoyo. Entonces, creo que es las dos cosas, pero sobre todo se hace con exposición a distintas experiencias, personas y bueno, sí, la vida misma. Bueno, la mayoría de los emprendedores te diría que lo primero que uno debe buscar es product market fit, ¿no? Que el producto valide una necesidad del mercado. Muchas veces tenemos grandes ideas, pensamos que estamos resolviendo un problema con nuestros productos y la verdad es que no. O quizás es un problema, pero no es un problema para la mayoría de la gente, era algo muy mío. Entonces, lo primero es validar la idea. Por suerte hoy hay muchísimos recursos disponibles para testear cosas sin gran inversión, ¿no? Hace unos años uno tenía que pedir inversión para comenzar el proyecto. Hoy uno puede comenzar el proyecto y dejar la etapa de inversión para más adelante si es necesario escalar, ¿no? Pero es una gran oportunidad que tienen los emprendedores y las emprendedoras hoy para testear sus ideas. Yo creo que al final a veces es enamorarse de tus propias ideas, ¿no? De tu producto, si estás emprendiendo por tu cuenta y si estás emprendiendo en una empresa, cerrarte en que lo que hay que hacer es esto
Y la verdad es que ser emprendedor es un ejercicio de flexibilidad, de ir adaptándose, de aprender. Y es ser terco, pero también saber cambiar, ¿no? Son estas contradicciones que uno tiene que manejar y son las dos cosas. Pero creo que un error a veces es ese y no rodearte de las personas correctas, ya sea socio, socia, colaboradores, compañeros. Si no te rodeas de las personas correctas, seguramente ese sea un error letal en el tiempo, ¿no? Fundamental rodearte, sí, de personas que te desafíen. Vemos muchos, por ejemplo, que son founders y CEOs, cuando ser founder es muy distinto a ser CEO, ¿no? Podría ser un muy buen founder, pero un terrible CEO. A mí algo que me inspira de Google, de la empresa donde trabajo, es que los fundadores fueron a buscar un CEO de afuera. Alguien que tuviera la experiencia para liderar una organización mucho más grande y escalarla, ¿no? Entonces creo que eso habla de muchísima humildad, ¿no? Que creo que es importante a la hora de emprender cualquier cosa. Saber que uno no tiene todas las respuestas y se va a equivocar. Sí, la realidad va 100% más allá. Yo siempre digo que las habilidades técnicas le ponen el piso a tu carrera y las habilidades blandas, ya sé que a muchos no les gusta la palabra, pero no se queden en eso, ponen el techo a tu carrera, ¿no? Trabajar mucho sobre las habilidades blandas es lo que va a expandir tu potencial. Mira, la inteligencia emocional es muy importante porque te ayuda a conectar. Y al final todos los negocios son entre personas, por lo menos por ahora. Veremos con la inteligencia artificial en unos años. Pero te diría que la inteligencia artificial tiene bastante inteligencia emocional, lo cual a veces me asusta, pero es broma. Pero sí, yo diría que la inteligencia emocional como concepto amplio es fundamental, pero hay muchísimas, ¿no? Saber negociar, fundamental para avanzar en la vida. El coraje, que más que una habilidad blanda, hasta te estoy hablando de desarrollar carácter, ¿no? Sí, bueno, el consumidor es impredecible hoy, ¿no? Porque tiene infinidad de opciones y la realidad es que la forma de llegar a ese consumidor es con una estrategia que entienda esa complejidad y que la aborde, ¿no? Entonces, sí, y el consumidor también hoy es más exigente, ¿no? De nada sirve vender si luego el servicio no va a ser bueno. Entonces, sí, estamos con un escenario de un consumidor más exigente y más complejo que hay que entender. Sí, bueno, las plataformas digitales son fundamentales para entender el comportamiento del consumidor porque nos dan muchísimo insight y podemos aprender mucho. Entonces, sí hay que abordarlo con una mentalidad de ensayo y error e ir descubriendo dónde está ese consumidor, qué quiere ese consumidor, pero yo te diría que es a través de las plataformas digitales, de publicidad digital, de presencia en redes, que uno va desarrollando esa inteligencia, ¿no? Sí, entiendo el reto de un consumidor que no está siempre activo y que está ahí. Te diría que el focus group no es la solución. A veces sí te podría decir que lo que nos dicen los clientes no es lo que quieren y uno tiene que entender un poquito más allá de lo que nos dicen, ¿no? Entonces, seguramente si estuviera en ese lugar, lo que haría primero es tratar de entender de los que nos compraron, por qué nos compraron, de los que no nos compraron, por qué no nos compraron, y empezar por ahí, ¿no? Bueno, el time to market es importante, sí. Y un emprendedor tiene que estar siempre en contacto con el mercado, ¿no? Con sus colaboradores, con sus clientes. A mí me gusta el ejemplo de Hubert Joly, que fue CEO de Best Buy y que realmente revolucionó la empresa, y sus primeras semanas en el cargo las pasó en las tiendas. Entonces, justamente intentando entender a los consumidores, intentando entender un poco más también a lo que los colaboradores de la empresa decían
y los desafíos o retos que enfrentaban. Y bueno, se dio cuenta ahí que en un momento además donde parecía que todo era online y las tiendas no tenían razón de ser, él resucitó el concepto de las tiendas dándoles un significado diferente, ¿no? Se dio cuenta que justo los consumidores iban a las tiendas a informarse y no a comprar, terminaban haciendo la compra online. Entonces, ¿cómo manejar eso, no? Y él dijo, bueno, es que las tiendas ya no son el lugar donde los consumidores compran, son el lugar donde los consumidores se informan. Y a partir de ese insight desarrolló un modelo de negocios de partnerships. Es decir, bueno, vamos a ir ya no a tratar de vender y buscar margen con nuestras ventas, sino de tener a grandes marcas con espacios en nuestras tiendas donde puedan educar a los consumidores sobre sus soluciones tecnológicas, ¿no? Así que cambió el modelo, hizo partnerships con grandes tecnológicas que tuvieron como su mini tienda dentro de las tiendas y donde el propósito era educar a los consumidores sobre los productos. Uno no quiere llegar ni muy temprano ni muy tarde, pero tampoco se trata de ser el primero. Creo que está probado que las empresas tienen un ciclo de vida. Podemos pensar, ¿no? En el caso de Google, Google no fue el primer buscador. Existieron más de 20 buscadores antes de Google y Google terminó siendo el buscador por excelencia. Entonces, la realidad es que ser primero no lo es todo. ¿No? Podemos pensar en empresas históricas o icónicas como Blockbuster en su momento. Bueno, habrá sido la primera, pero la disrupción es lo que cambia las reglas de juego. Entonces es el famoso dilema del innovador, ¿no? Del cual habla Clayton Christensen, que dice que al final los desafíos de innovación no son desafíos tecnológicos sino de mercado. Viene un jugador, hace algo diferente, te cambia la jugada, ataca otra necesidad, otro público objetivo y en general de más abajo hacia arriba, y el gigante no lo ve, ¿no? Entonces ser el primero no es lo más importante desde mi punto de vista. Lo importante es construir una ventaja competitiva duradera en el tiempo. Bueno, quizás las empresas no puedan sobrevivir frente a esos cambios. ¿No? En otros casos sí. Y lo que hace la diferencia es su capacidad de adaptación. Y su capacidad de adaptación depende de la calidad del talento que tiene. Entonces, no siempre se puede sobrevivir. Yo siempre priorizo lo que son las personas y el talento. Y la flexibilidad de ese talento para adaptarse a cambios. A un mundo que es más complejo hoy que hace unos años. Yo siempre digo que el último año normal de nuestras vidas fue 2019, pero desde ahí en adelante cada año ha sido algo nuevo. Y bueno, hay equipos que tienen esa flexibilidad, ese músculo. Hay que formar buenos equipos con capacidad de adaptación y es la única chance que las empresas tienen de adaptarse y sobrevivir. No es con una estrategia mágica, es con talento que va a saber navegar esa incertidumbre, adaptarse, cambiar, aceptar las realidades y moverse hacia adelante. Sin adaptabilidad es muy difícil innovar, ¿no? Adaptabilidad para cambiar y sí, un poco de rebeldía para cuestionar lo que existe. Yo te diría que si no innova no es sostenible. Hoy una empresa que no innova va a venir otro a hacerlo. Es interesante la pregunta porque a veces nos confundimos innovación con invención, con inventar la siguiente gran cosa, el siguiente gran producto. Eso es invención. La invención es el resultado de un genio, la innovación es el resultado de generaciones. Es decir, hoy no podríamos estar hablando de inteligencia artificial si antes no hubiéramos tenido la innovación del Internet, ¿no? Entonces, la innovación es un proceso de constante cambio y evolución en las empresas, en las organizaciones, en las sociedades, ¿sí? Así que yo lo defino así, como un constante proceso de evolución y de mejora en el mundo en que vivimos.